Apago eso porque ya me estoy despertando. 6:44, la hora en Colombia. En la tribuna del Cesar, la información política del momento. Y la información política del momento se relaciona con la visita del exalcalde de Medellín y precandidato presidencial del Pacto Histórico, Daniel Quintero, quien llega a Valledupar además llega con un ambiente bastante tenso a raíz del atentado que sufrió la precandidata del Pacto Histórico a la Cámara, Alexandra Pineda, hecho que él denunció a través de un video que se volvió viral. Exalcalde y precandidato Daniel Quintero, bienvenido a Radio Guatapurí, muy buenos días. Andrés, un saludo para ti y para todas las personas que nos conectan y escuchan en este momento desde todo el departamento del Cesar. Contento de estar aquí, un momento tenso, pero contento de todas maneras de estar aquí en un programa que es una institución en el Cesar, que con sus más de 60 años de historia y además su cobertura lo hace pues realmente especial para mí, el más escuchado de aquí del departamento. Y pues muchas gracias, Andrés, por abrirme estos micrófonos para que me escuchen todas las personas en el Cesar y más allá. Ese es el deber de los medios de comunicación como Radio Guatapurí. Entremos en materia, exalcalde. Llega usted, digamos, en su campaña proselitista, pero cuéntenos antes este incidente que usted denuncia por su video, pero con un agravante adicional. Usted informa que la policía le ha dado información sobre un posible atentado en su contra. Cuéntenos un poco más qué se sabe al respecto y por qué quieren atentar contra usted. Pues lo primero, a mí me han amenazado mucho tiempo durante casi toda la vida, desde que estoy haciendo activismo político, desde que he estado defendiendo los intereses de la gente. Ya me han intentado matar 2 veces. La última información que tuvimos fue precisamente que 2 personas habrían sido contratadas para hacer un atentado aquí en Valledupar, que se iban a hospedar en el hotel donde yo me quedara. Hay chats, hay conversaciones, hay un testigo que al parecer, lo que pasa es que ellos tratan de contratar primero a una gente y esa gente les dice que no, y esa gente es la que termina diciendo lo que va a pasar. Entonces ahí es que se filtra la información, termina llegando. Esa información se conoció desde la semana pasada. Ya la policía nos había robustecido el esquema de seguridad, la información llega por la policía. Antier, informamos lo que estaba pasando, y ayer precisamente pues le hacen un atentado a Alexandra Pineda, que estaba preparándonos precisamente un evento aquí en la ciudad de Valledupar. Nos dijeron si íbamos a venir o no, y yo tomé la decisión como siempre. Yo soy siempre frentero, venir de todas maneras, porque lo que creo que no podemos hacer de ninguna manera es ceder al miedo y ceder a aquellos que nos quieren sacar del territorio. Esos son los enemigos de Colombia. Esos son los que le dispararon a Miguel Uribe para crear un golpe de Estado, para crear una inestabilidad en el país. Nos quieren ver llenos de miedo. A los campesinos los quieren ver sin tierra, a los viejos, a los mayores los quieren ver sin pensión. Y aquí hay unos gentes, incluido el presidente Petro, yo y otros, que estamos trabajando para que haya pensión, para que haya reforma agraria, para que a la gente les llegue la riqueza de este país, que es gigante, maravilloso y riquísimo, pero que ha tenido muchos gobernantes que se dedican a los negocios y no a la gente. Y nosotros, si cedemos a eso, pues entonces estamos lamentablemente dejando al pueblo solo, y eso no va a pasar mientras yo esté vivo. Candidato, ¿qué recomendó la policía, la fuerza pública, luego de conocer y validar las pruebas que se tienen con respecto a eso que usted menciona? ¿Qué le recomendaron para que pudiera llegar, a pesar de que usted dijo, sí, yo voy, pero con qué condiciones para garantizar la seguridad? Yo tengo que darle las gracias a la Policía Nacional, al Ejército, que ha venido haciendo un despliegue realmente potente para garantizar mi seguridad. Yo me siento seguro gracias al trabajo que ellos vienen haciendo. A mí me preocupa es la ciudadanía, me preocupa es la gente en sus territorios, en las fincas, en los barrios, que no tienen los 20, 30 policías y dispositivos que tengo yo, que es incómodo sin duda, pero que me da seguridad. El reto es qué hacemos para que tengan seguridad los colombianos. Y yo vengo de ser alcalde de Medellín, y por eso también vengo a proponerle, a presentarle a los colombianos mi experiencia en Medellín. Yo logré unos resultados en seguridad muy potentes. Yo vengo de ser ciudadano del Ejército Nacional, 2 veces condecorado por el Ejército Nacional por mis servicios a la patria. Y en ese orden de ideas,
En Medellín, con tecnología y con muchas herramientas, logramos bajar los homicidios 42%, hacer que Medellín se convirtiera en la ciudad más pacífica. Y pues más que la seguridad para mí, es qué hacemos para la seguridad para la gente. Bueno, Daniel Quintero, precandidato presidencial, cuéntenos precisamente eso que usted está, a lo que se refiere, la seguridad, de qué se puede hacer en el país para mejorar la seguridad. Hablaba de herramientas tecnológicas. Si se conoce ese caso positivo de Medellín, ¿por qué no antes se pudo haber aplicado en Colombia en otros territorios? Bueno, yo no he gobernado Colombia, yo he gobernado Medellín, yo vengo de ser alcalde de Medellín, luego de eso estuve en un periodo, llamémoslo sabático, con mi familia, a la que uno termina abandonando mucho por el ejercicio de la política. Por allá me encontré a Andrés una vez en un hotel, fuera del país con las niñas, pero en seguridad es indiscutible mis resultados. Yo vengo de haber recogido una ciudad que tenía los niveles, por ejemplo, de homicidios incluso más altos que los de Valledupar. Cuando llegué, habían miles de personas en los semáforos en Medellín pidiendo plata, muchos de ellos venezolanos, y con muchas dificultades y muchas necesidades. Y cuando estaba terminando mi gobierno, Medellín se había convertido en la ciudad más pacífica del país, con 3 estrategias. Una, yo nombré de secretario de seguridad desde el primer día de mi gobierno a un general de la República, mi general Acevedo, que me acompañó los 4 años, que además lo escogí no por cualquier cosa, había sido el general de mejores resultados como comandante en este territorio. Segundo, porque yo vengo del mundo de la tecnología. Entonces yo usé lo que sé de tecnología para poder asegurar un territorio. ¿Cuál es el problema acá, por ejemplo, en Valledupar y en muchas partes? Y es que le roban a alguien, llega la moto, se baja el parrillero, atraca a la persona y nadie sabe quién fue. ¿Cómo no va a saber quién fue nadie en una ciudad de 500.000 habitantes o más, como es Valledupar? Y eso me dije yo para Medellín. ¿Cómo es posible que alguien atraca a alguien en una ciudad de 2,5 millones de habitantes y no pasa nada? Entonces creé el sistema más avanzado de seguridad que tiene hoy el país en Medellín, y eso hizo que tuviéramos control del territorio de forma general, información. Es imposible gobernar si no tienes información, con un sistema de inteligencia artificial que además nos permitía seguir a los ladrones por donde fuera. Y tercero, creo que la más importante, y esa es la experiencia también que traigo de haber venido de un barrio popular. Yo vengo de calle, vengo de haber sido vendedor ambulante, me hice a pulso. Crecí en la ciudad que era la más violenta del mundo, jamás por ninguna otra ciudad superada. Y aprendí y entendí que si no llega el Estado primero por los jóvenes, el criminal llega primero. Que necesitamos ganarle la carrera a los grupos criminales. Y eso pasa aquí, y eso pasa en Aguachica, y eso pasa en nuestras zonas rurales y en el Catatumbo, y eso pasa en el Cauca, eso pasa en la Guajira, en la Sierra. Y es que el niño termina cogiendo el arma, termina yéndose a raspar coca, porque ve a su papá, un campesino, pobre, enfermo, sin pensión, y dice: yo no quiero eso para mí. Y entonces llega el criminal y le da una moto, le da 1,5 millones de pesos y le dice: arranque avisándome cuando venga. Me disculpan. Salud. Gracias. Avíseme cuando venga la policía, raspe coca, y entonces termina perdiendo su futuro, entregando su vida, cargando un fusil, raspando coca. Esa carrera, ¿cómo la ganamos? ¿Cómo la gana el Estado esa carrera? Si le da oportunidades a los jóvenes. Yo me sentía en Medellín en una carrera contra el tiempo por quitarle los niños a los grupos criminales, para que cogieran el camino bueno. Y en ese orden de ideas, ¿qué hicimos, Andrés? ¿Qué hicimos? Merly, les dimos computador, los conectamos. Conectar, esa palabra es poderosísima. Los conectamos a internet, les dimos un computador, y si en una casa habían 2 computadores, perdón, en una casa habían 2 niños, le dábamos 2 computadores. Creamos la matrícula cero. Eso fue una invención, se creía que no se podía hacer, demostramos que se podía hacer. Matrícula cero es un programa que permite que los estudiantes tengan la matrícula universitaria garantizada. Ningún niño en Colombia puede salirse de estudiar por falta de plata. Cuando un pelado se sale de estudiar por falta de plata,
lo dejamos a merced de los grupos criminales. Y eso terminó funcionando. Cuando se miran los resultados de Medellín, pues son maravillosos. Ahora, ya pasó la etapa de Medellín, mi misión es Colombia. ¿Qué pasa si a cada niño del Cesar, que me está escuchando, el papá, el abuelo, y si a cada uno de sus hijos o de sus nietos le damos un computador, le damos una conexión a internet satelital? Eso no vale mucho, pero el cambio que genera es gigante. Eso empieza a cambiar absolutamente todo. Daniel, nos cuenta de un poco de su gestión en Medellín, y la pregunta que muchos se hacen, o algún observador o alguna persona que escucha eso, si su gestión en Medellín como alcalde fue tan exitosa, ¿por qué su candidato a la alcaldía no ganó y fue derrotado por Fico? Pues porque no hay reelección en Colombia de alcaldes, entre otras. Yo creo que la reelección de alcaldes debería existir. Los alcaldes no ponen magistrados y por tanto, en términos de separación de poderes, eso no existe. Ahora, la pregunta podría ser otra. ¿Por qué si ellos eran tan supuestamente poderosos, Fico, Uribe, Fajardo, Luis Alfredo Ramos, Duque, Uribe, a todos los que enfrenté en Medellín, porque además yo los enfrenté y los puse a pagar? Recuerden que yo fui el alcalde que puso la demanda más grande en la historia del país contra un grupo político, económico, como fue la gente de Hidroituango, y les metí la mano en el bolsillo después de que querían con impunidad quedarse con los recursos públicos, hacer que la gente pagara. Escúchenme esto, a ver, para los que no sepan. Hidroituango es una represa en Antioquia que vale muchísima plata. Bajaron la calidad de los materiales, se cayó la represa, Se inundó. se dañó absolutamente todo, la recibí en ruinas, 20 billones en daños, y querían cobrárselo a la gente, que es exactamente lo que pasa acá en... Vía tarifas. Vía tarifas, lo que pasa aquí en Afinia, con lo que pasó con el robo de Electricaribe, se lo están cobrando a la gente. Pues yo dije, eso no puede ser, y si soy elegido presidente de la República, no voy a dejar que le cobren el robo de Electricaribe a la gente, que es lo que está pasando hoy. Y ya tengo un plan para eso además. Pero entonces, la pregunta es, ¿por qué tuvieron que bajar un candidato presidencial A la alcaldía. a la alcaldía? Sí. Pero ya estaba quemado Fico, ya se había ahogado en las elecciones. Pero Nosotros- ahorita tendrías unas posibilidades importantes. Él no quería además lanzarse, pero le dijeron, no, qué pena, tiene que bajar. Y decía, no, pero si el candidato de Daniel no lo conoce casi nadie, pues porque es un candidato que no tiene el reconocimiento que tengo yo en la ciudad y en el país. Les tocó bajar un candidato presidencial porque si no les ganábamos las elecciones. Sigamos con política y vamos a concentrarnos en la consulta del Pacto Histórico próximo 26 de octubre. La pregunta es muy sencilla. ¿Por qué usted decide participar en esa consulta? Porque lo vemos como usted tiene un movimiento que se llama además independiente. ¿Por qué no hacer como otros candidatos que aspiran por firmas o que esperan a la consulta interpartidista? Pero usted dice, me meto en el Pacto Histórico y le asumo esa pregunta a la otra. ¿Qué diferencia a Daniel Quintero de otros candidatos que están allí como Susana Mamad, como Carolina Corcho, como Iván Cepeda? ¿Qué lo diferencia usted de ellos y por qué decide aspirar en esa consulta? Bueno, primero por terco, ¿cierto? Porque algunos de mis compañeros, cuando yo iba a cuarto o quinto en las encuestas, me decían, no, claro, bienvenido, y si Quintero gana, nosotros lo apoyamos. Pero apenas empecé a crecer en las encuestas y los alcancé ya en el primer lugar, entonces ya empezaron a decir, no, Quintero... Aquí no. Aquí no. Y atacarme mucho. Pero la verdad es que yo creo que el Pacto Histórico, el partido de nuestro presidente Petro, es un movimiento que tiene que crecer, que tiene que ser amplio, que no puede ser solo, no puede ser solo la izquierda, sino que tiene que recoger muchos sectores. Y ahí estamos liberales, estamos independientes, sectores nuevos de izquierda, pero en especial gente que se ha puesto, como yo, la camisa por Petro, que se ha dado la batalla por Petro no solo en la última elección, desde el 2018, incluso antes, 2016, yo venía apoyando los procesos de paz. Yo creo en la paz en Colombia, creo que hay que avanzar en ella, claro, metiéndole seguridad, carácter, para que no se aprovechen de la paz para ganar espacio, pero creo en la paz, creo que hay que avanzar en la paz. Yo creo en la reforma agraria, yo creo que hay que darle tierra al campesino, y hemos entregado más de 45.000 hectáreas, pero eso es poquito, porque es que este es un país... Cuando uno dice, no, es que se han entregado en el país 600.000 hectáreas, titulado 1 millón, sí, pero es que son 16 millones de hectáreas en este país. Y si esas hectáreas no las tiene
el que la cultiva, entonces vamos a seguir perdiendo una oportunidad. Ahorita lo decía, que el campesino tenga tierra, que el campesino tenga pensión. Yo he defendido, creo que el presidente acertó, y este es un punto que para mí es de honor, la reforma pensional. Muchos cesarenses que me están escuchando en este momento no tienen ni idea de lo que les voy a decir, ni idea de lo que les voy a decir. Y ojalá me escuchen bien esto, porque hay una batalla en juego. Resulta que ayer estaba en un evento aquí en Valledupar, precisamente con Alexandra Pinedo, a la que le hicieron el atentado, y había unas 500 personas, una convocatoria maravillosa, gigante, y les dije, díganme ustedes si tienen algún familiar o ustedes mismos tienen, si es mujer más de 57 años, si es hombre más de 62 años. Y levantó la mano la mayoría. Piénsense ustedes allá donde están en la radio, están en sus casas, levanten ustedes las manos los que me están escuchando si tienen algún familiar que tenga más de 57 o mujer, o si es hombre más de 62, o ustedes mismos. Y sé que la mayoría están levantando la mano, si no todos. Y luego les dije, dejen la mano arriba solo los que esa persona que ustedes conocen se va a pensionar o está pensionada. Y bajaron la mano todos y solo quedaron 5 manos arriba, de 500 personas. Este es un país en el que la mayoría de la gente no se está pensionando. Y el presidente Petro, por ese que me he puesto la camisa, pues aprobó una ley en el Congreso que se suponía que no se iba a aprobar. Y la aprobó gracias a que amenazó que iba a ser una consulta popular. Y esa aprobación va a hacer que a todas esas personas que bajaron la mano, que se quedaron sin pensión, la puedan levantar en menos de 6 meses, porque aprobó la reforma pensional, que le va a dar en principio 235.000 pesos a todas esas personas. Requisito, ser colombiano, no tiene que ir a pedirse a un político, no importa si votan por mí o no votan por mí. No, es que Daniel Quintero vino a buscar votos. No, no importa si votan por mí, eso ya lo aprobó el presidente Petro. Pero además, ¿por cuánto tiempo? Como es una pensión, es por el resto de la vida. Y en ese orden de ideas, pues yo me puse la camiseta por eso. Eso está por aprobación ya en la última etapa, que es la Corte Constitucional, que tiene que ver que lo hayan hecho bien en el Congreso, que no haya habido ninguna falta. Ahí tenemos una amenaza, y es que acaba el Congreso, que es una banda criminal, ustedes saben cómo es eso, de nombrar a Camargo, que es un nuevo magistrado, y ese magistrado al parecer quiere tumbar eso, así como lo quiso tumbar el Centro Democrático en el Congreso. Yo no entiendo cómo el Centro Democrático va a ir a buscar votos, porque mire, hasta los conservadores salieron a apoyar este proceso, pero el Centro Democrático salió a tratar de tumbar este proceso, este proyecto. ¿Qué hay en la cabeza de esa gente? ¿Por qué quitarle la pensión a la gente? Como digo, sectores conservadores apoyaron esto. ¿Por qué el Centro Democrático se empeña en joder a la gente en Colombia? ¿Qué tiene contra la gente en Colombia? Y ahora van a ir a buscar votos. Y yo le digo a los que me están escuchando, pilas, porque van al Congreso a votar para quitarle la pensión a la gente. Y luego van a los pueblos a buscar Daniel, los votos de la gente. Son muchos temas los que hay que tratar con relación a lo que usted ha venido o se ha venido refiriendo en el país, pero yo quiero hacerle una pregunta concreta y tiene que ver mucho con sus videos y sus mensajes que se han convertido en virales y han generado también fuertes críticas. ¿Eso es una estrategia comunicacional o en realidad es un estilo personal suyo? Pues la gente a mí me conoce. ¿A qué se refieren con mis videos? Mis videos son virales porque últimamente he venido levantando la bandera y las banderas de los colombianos. Estas luchas que venimos dando, las vengo dando y yo las hago con simbolismos. Yo creo en el poder de los símbolos. Entonces fuimos a una isla colombiana, que es colombiana, fíjense con esto, una isla colombiana. El Amazonas es tan grande. El río Amazonas es el río más caudaloso del planeta Tierra, y nosotros tenemos la fortuna como colombianos de que ese río es nuestro, pasa por nuestra tierra, baña nuestras playas a lo largo de Leticia, de Puerto Nariño, en el Amazonas. Pues resulta que es tan grande que crea islas. Él se va moviendo y crea unas islas. Ha creado una isla de más de 10 kilómetros, y esa isla los peruanos cogieron y la llenaron de peruanos.
en un acto provocado, fueron metiendo peruanos, pintaron todas las casas con el nombre de Perú, etcétera, pero resulta que la isla está de la mitad del río para acá. Y lo que se dieron cuenta los peruanos es que esa isla se va a juntar con Leticia en los próximos 3 años. Entonces se está moviendo, esa isla está creciendo y se va a juntar con Leticia. Entonces se va a pegar esa isla con Leticia y entonces van a volver a intentar lo que ya intentaron hace unos 80 años, y es tomarse Leticia. Perú ya ha intentado tomarse Leticia. Para el gobierno de Perú, Leticia es de ellos, el Amazonas es de ellos y todo Putumayo es de ellos. Y ellos tienen un plan de quedarse con todo ese territorio. Y pues cuando salieron con que a las malas, sin consultar a Colombia, rompiendo los acuerdos internacionales, decidieron que eso iba a ser ya un municipio del Perú, le pusieron alcalde y lo militarizaron, pues yo fui a poner una bandera de Colombia allá, que ha hecho que el Congreso del Perú me declare como persona no grata y que me esté buscando para encarcelarme, igual al presidente de los colombianos, al presidente Petro, porque fue también hacer un acto de soberanía en este territorio. Pero ese es un buen tema, y permítame que lo interrumpa Sí, ahí, porque de todos los temas por los cuales podríamos preguntarle a todo aquel que quiera ser presidente de la República, digamos, las relaciones diplomáticas. Ese es un reto, me hace recordar a Estados Unidos, me hace recordar lo que está pasando con Venezuela, incluso en positivo lo que está pasando con China y con Japón. Y es, ¿cuál es el talante del próximo presidente de la República con respecto a las relaciones internacionales para evitar que se crispen los ánimos, que haya tensiones, que es lo que menos necesitamos en este momento? ¿Cómo lo manejaría usted? Yo soy nacionalista, yo soy patriota y nacionalista, yo defiendo mi bandera, y por eso también hace 3 días estaba en el estadio defendiendo nuestra bandera allá, y le dimos suerte a la selección, ganamos. Cuando en el estadio gritan generalmente fuera Petro, perdíamos, todo el año habíamos perdido. Yo creo que los uribistas tienen una sal tremenda, estaban llevando la sal del estadio, fui yo a gritar, fuerza Petro, no fuera, sino fuerza Petro, y ganamos, por goleada. Entró Quintero y metió 2 goles, es cierto, no hizo un pase gol y metió goles, es decir, nosotros con Quintero ganamos, esa es la palabra, para la presidencia y en general, pero no solo en relaciones internacionales, sino también en defensa de nuestro territorio y de nuestra economía. Colombia necesita un programa de desarrollo nacionalista. Aquí las élites, lo tengo que decir con dolor, se dedicaron a traicionar, no estuvieron a la altura y vendieron a nuestro país. Hicieron tratados de libre comercio para favorecer al campesino de Estados Unidos, para favorecer a el que invertía en Estados Unidos, para favorecer al que producía en Estados Unidos, mientras quebraban al campesino de acá del Cesar, mientras quebraban al campesino de La Guajira, que cultivaba maíz y hacía de todo. Y bueno, abrieron el mercado a punta de importaciones con 0 aranceles para quebrar a los colombianos, porque aquí a esta gente no le importan los colombianos, nunca les han importado. Si les importaran los colombianos, no tendríamos los niveles de pobreza y desigualdad que tenemos en este país. Necesitamos gobiernos que pongan primero a Colombia y pongan primero a la gente colombiana. Y eso se puede. En Medellín, yo lo que hice fue poner primero, pues claro, era el alcalde de Medellín, entonces tenía que poner a Medellín primero, y nos fue muy bien. Bajamos el desempleo del 14% al 7%. Medellín se convirtió en la ciudad más turística del país. Incluso los conciertos, todos los conciertos que iban a realizar en el país, hacíamos que quedaran todos en Medellín, a punta de negociación. Porque yo soy bueno negociando. Cuando sea el presidente, si Dios quiere, todos los colombianos, me voy a dedicar a que le vaya bien a Colombia, a los colombianos, que le vaya bien al campesino, que le vaya bien al que produce e invierte aquí. Daniel Quintero, infortunadamente en la radio el tiempo pasa muy rápido y hay muchas preguntas que tenemos por hacerle. Hay un tema que yo no me puedo ir sin hablar, pero yo con la energía. Pero antes de irnos de pasar la energía, yo quiero comentar algo que usted publicó hace poquito sobre, y lo ha dicho en varias oportunidades, en varias entrevistas, y es resetear el país, resetear la política.
Y usted en eso habla de que hay que cerrar el Congreso, llamar a una constituyente, y por eso muchos lo consideran un candidato extremo, que no está jugando con las reglas de juego establecidas, sino que quiere cambiar esas reglas de juego, pero en medio del partido. Y acaba de decir en esta entrevista que el Congreso es una banda criminal, es decir, unas palabras muy fuertes, porque ese mismo Congreso al que usted tilda de criminales fue el que aprobó la reforma pensional y fue el que aprobó la reforma laboral. Es decir, que hay una institución que es necesaria para esas reformas que el presidente Petro se ha abanderado, pues es el órgano por nuestra Constitución encargados de aprobarlas. En ese sentido, ¿en qué consiste de manera clara y concreta esa política, esa tesis suya de resetear la política, que incluye cerrar el Congreso, llamar a una constituyente? Y en ese sentido, ¿usted va a continuar el gobierno de Petro? ¿En qué se diferencia del gobierno actual y en dónde va a ser más extremo o más moderado que el actual presidente? Bueno, son muchas preguntas. Muchas preguntas, sí, porque el tiempo apremia. Son muchas preguntas. De nuevo, Andrés, muchas gracias por invitarme a tu programa. Para mí es un honor cuando me digan, Daniel, te van a invitar a Radio Guatapurí. Yo dije, bueno, vamos bien, la cosa va marchando porque estamos ya en las radios grandes de este país y del Cesar. Y yo he hablado primero que hay que resetear la política en Colombia, porque yo estoy cansado de pañitos de agua tibia, que llega la gente a prometer y vamos a cambiar esta cosita, no. A mí, no voten por mí si es para que todo siga igual. Si ustedes lo que quieren es que todo siga igual, hay otro montón de candidatos. Si lo que quieren es cambios de fondo, entonces voten por mí. Yo soy ingeniero y los ingenieros tenemos dos características. Uno, nos gusta resolver problemas. Incluso en la universidad uno le decía, mire, resuelva este problema, y ese era el trabajo de uno, resolver problemas. Cuando a mí me llega un problema, yo digo, me llegó trabajo. Me gusta resolver problemas. Y Colombia sí que tiene problemas. Y segundo, que no simplemente nos gusta resolver la consecuencia, sino la causa, ir al fondo, ir al código fuente, entender por qué está pasando lo que está pasando. Yo le hago una pregunta a toda la gente que me está escuchando en este momento. ¿Ese Congreso de la República trabaja para los colombianos? ¿Ese Congreso de la República realmente representa a los colombianos? El Congreso de la República es tan corrupto que para aprobar un proyecto que es malo para la gente, crear notarías, cámaras de comercio, fotomultas. Díganme si las fotomultas no son un negociado que montaron contra la gente, que se llevan toda la plata y que además con unas tarifas que son tremendamente costosas. Bueno, eso lo aprueba ese Congreso. Eso, para joder a la gente, cobran 1.000 millones de pesos. Y si es un proyecto bueno para la gente, reforma laboral, reforma pensional, cobran el triple, 3.000 millones de pesos. Es un Congreso que se gana 50 millones de pesos mensuales y luchó de todas las maneras para que no se aprobara la reforma laboral del presidente, que quiere mejorarle el salario a la gente, que quiere recuperar los dominicales, los festivos, etc. Yo creo que este sistema hay que resetearlo completo, que hay que arreglar el sistema de fondo y que hoy más que nunca eso es necesario para acabar la corrupción. Todo presidente que llegue dice, voy a acabar la corrupción, pero es que es el mismo Congreso, un Congreso que además elige a sus jueces, los vigila, un Congreso que además elige a la Contraloría, a la Procuraduría, que terminan siendo pues unos órganos dedicados a extorsionar a alcaldes y a todo el mundo en los territorios. Tenemos un sistema lleno de minas quebrapatas para que nadie bueno se meta en la política. Yo fui un suicida, me metí en la política siendo ingeniero y no siendo abogado, y Dios me ha protegido. Yo estoy aquí porque Dios me ha protegido, porque me enfrenté a todos los poderes y como a Daniel en la fosa de los leones lo sacó sin un rasguño. Aquí estamos dando esta batalla. Ahora, quiero tocar el tema de la energía porque es un tema que me han tocado muchos cesarenses y me han tocado mucha gente acá del Valle de Upar, y es ¿por qué los precios son tan altos de la energía en Valledupar y qué consecuencias tiene eso? Mire, el Cesar está recorriendo el camino del empobrecimiento si no mejora el problema de las tarifas de energía. Y se los dice a alguien que viene de empresas públicas de Medellín, que sabe de este tema a profundidad. ¿Por qué las tarifas son tan caras?
Porque entre las cosas que vendieron los que han gobernado este país, pues vendieron la empresa de energía. Si yo le pregunto a los cesarenses, ¿cómo se llama la empresa de energía del Cesar? Algunos se van a equivocar y me van a decir que Afinia. No, no se llama Afinia. Se llamaba Electrocesar. Se llamaba Electrocesar y esa la vendieron. Sí, claro. Y El la gobierno Samper. El gobierno Samper. Y esa la vendieron a españoles. Y entonces los españoles, ¿qué hicieron? Se llevaron la plata. Porque a la gente de España le importa un carajo lo que pase aquí en el Cesar. Y por eso yo he dicho, tenemos que volver a tener una empresa pública del Cesar. Yo vengo de Medellín. Medellín es un ejemplo en sus empresas públicas de Medellín. Yo la defendí con el alma para que siga siendo pública. Recuperé la plata de Hidroituango. Voy a invertir 4 billones de pesos. Yo le dije a Duque en su momento, al presidente Duque, le dije, presidente, cuando yo era alcalde, presidente, listo, yo le recibo a Afinia, está bien, pero no podemos cobrarle. La regla que usted dejó ahí escrita es que hay que cobrarle el robo de Electricaribe que se dio porque la Superservicios dejó que se robaran la plata. Una entidad nacional dejó que se robaran la plata. La misión de Superservicios es que las empresas de servicios públicos no se roben la plata. Entonces se roban la plata con la ayuda de las Superservicios y luego cogen y es que hay que cobrarle a la gente. Eso es lo que quisieron hacer en Hidroituango, que yo no dejé en Medellín. Ahora, ¿qué voy a hacer yo como presidente de la República si Dios quiere? 1, recuperar esa plata, así como lo hice con Hidroituango. Y 2, y mientras se recupera vamos a poner los 4 billones de pesos necesarios para que esa deuda se termine. Y voy a unificar la tarifa de energía de todo el país. Todo el país va a tener la misma tarifa de energía. Pero además, el Cesar va a tener su empresa, sus empresas públicas del Cesar. No solo para prestar el servicio de energía, porque es que una empresa pública como la de Medellín, por ejemplo, genera riqueza. Este es un departamento riquísimo. Este es el corredor de la energía. Tiene carbón, tiene sol, tiene agua, tiene de todo, y lo que hay por descubrir. Yo quiero que esos productos y servicios los explote la misma empresa del Cesar, de modo que esa riqueza y esas utilidades se queden acá. Está que se vence en unos años, por ejemplo, ya la mina, algunas de las minas más importantes de carbón. Pues que eso pase. ¿Y en un gobierno de Daniel Quintero va a haber carbón o no? Pues hombre, eso se va a seguir explotando. Eso se va a seguir explotando por un rato más. Yo creo que se va a acabar muy pronto porque el mundo está dejando el carbón. Pero en la etapa, digamos, en la que se acabe, esa concesión tiene que pasar acá al Cesar. Y que se explote, seguro lo digan los cesarenses. Porque acá hay más carbón incluso que en La Guajira. Entonces, que lo decidan los cesarenses. Pero más importante porque el carbón ya es el pasado. El carbón, incluso si yo les pregunto, ¿qué le ha dejado el carbón al Cesar? Le ha dejado más daños que cosas positivas. Si eso lo hace la empresa pública del Cesar, seguramente lo hará con consideraciones ambientales, lo hará con cuidado. Pero ese es el pasado. ¿Cuál es el futuro? Esta tierra también es una de las tierras más privilegiadas en términos de radiación solar, de energía solar. La empresa pública del Cesar tiene que no solo ser la dueña de todos los paneles y de todas las plantas de producción de energía solar del Cesar, sino además producir sus propios paneles solares. Y ahí ya no estoy hablando simplemente de tener unas tierras y traer las cosas de China, sino de tecnología. Y por eso mi apuesta en educación, en ciencia y tecnología tiene que convertir a en unas zonas, en un hub de tecnologías para la eficiencia energética, para la transición energética, porque le apuesto, mi querido Andrés, hay más plata en camino y más futuro y más empleo en el mercado de la energía solar que en el mercado del carbón. Seguramente. Daniel Quintero, muchísimas gracias por venir a Radio Guatapurí y por permitir este diálogo franco con usted. Estaremos atentos a su gira aquí en Valledupar y en todo el Caribe colombiano. Andrés, de nuevo muchas gracias. El próximo 26 de octubre los invito a los cesarenses, a los colombianos en general, a que me acompañen a resetear la política en este país, a acabar la notaría, las cámaras de comercio, las fotomultas, los peajes injustos, los peajes cada 5 kilómetros en este país, a resetear la política, a cambiar este país, a arreglarlo. 7:18 minutos, primera emisión de la Tribuna del Cesar.